Y aquí estamos con el resumen de la película La Monja. A causa de que hacía falta un poquito de pelis de terror en el canal, pues les traigo esta. Así que ya saben, pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense, que ahora sí, se viene lo bueno. La película empieza situándonos en 1952, para ser exactos en la abadía de Santa Carta en Rumania. Ahí un dúo de monjas se dirigían a una desgastada puerta que dice Dios acaba aquí, y por alguna razón estaban ahí en contra de su voluntad, ya que no sabían si lo que iban a hacer funcionaría, y al parecer una de las monjas tenía la llave de dicha puerta, por lo que procede a abrirla esperando lo mejor, mientras la otra monja le espera en la puerta rezando por el bien de su hermana, aunque a los pocos segundos se asoma una mano. Era la otra monja super herida y pidiéndole que tome la llave y huya, ya que el demonio que estaba ahí necesitaba un cuerpo humano para escapar. Y luego de esto, muere. Ante tal mensaje dado por su hermana, solo atina a correr por la abadía, terminando en el borde de una de las ventanas, no sin antes disculparse con Dios por el pecado que está por cometer, y este pecado era coger una cuerda y ponerla en su cuello, para posteriormente saltar, todo con el fin de que este demonio llamado Balak no tome su cuerpo. Unos días después de esto conocemos a Frenchy, un joven repartidor de provisiones para la abadía de Santa Carta, el cual alcanza a divisar el cuerpo de la ya descompuesta monja colgada por la ventana. Bueno, resulta que la automatación de esta monja llegó a los oídos del Vaticano, por lo que llaman al padre Borg para que investigue el suceso. Él dice que un acto así no parece ser razón suficiente para que lo llamen, por lo que piensa que le están ocultando algo, aunque igual lo obligan a ir, en este caso primero tras una joven casi monja de nombre Irene, y digo casi monja porque aún no había hecho sus votos. Aquí el padre Borg le dice que la razón del por qué la buscaban era por su conocimiento en el territorio. Él se refería a que conocía Rumania, pero ella dice que nunca ha estado ahí. Por cierto, donde están ahora el padre Borg e Irene es Londres. Ahora pasamos a ver a Frenchy teniendo pesadillas acerca del encuentro con la monja muerta, y justo ahí llega el padre e Irene. Ellos le piden que si era tan amable de llevarlos a la abadía donde encontró el cuerpo, aunque él no lo recomienda para nada, ya que todo el pueblo por alguna razón fingen que ese lugar no existe, y que hablar de ello los podría meter en problemas. Como sea, igual los acaba llevando, aunque no con mucho entusiasmo. Lo malo era que en cierto punto su caballo ya no quería avanzar, pues tenía miedo de estar tan cerca de la abadía, por lo que continúan a pie. De camino para llegar al castillo notan un gran cementerio, a la vez que Frenchy les dice que no existe registro alguno sobre la construcción de la abadía, y que si se lo preguntas a alguien, escupirá al suelo para alejar a la mala suerte. En este caso la única entrada era por la bodega donde Frenchy dejaba sus provisiones, aparte que dice que allí había dejado el cuerpo de la monja, pero algo raro pasaba. Ella estaba sentada en la banca, cuando realmente él la había dejado tumbada en el suelo, pero esto no le importa al padre, pues acaba encontrando la llave que tenía en la mano, así que entienden que es algo importante. Más tarde proceden a darle santa sepultura, pero Irene nota que las tumbas tenían una campanita. Esto, según el padre Borg, era ya que en tiempos antiguos se habían indicios de muertes falsas, y por ende, las personas terminaban enterradas vivas, así que la campana con la cuerda era para que esta sonara y que todos sepan que esa persona aún seguía con vida. Ya de vuelta dentro de la abadía notan que todo lucía abandonado, hasta que justo se les aparece una monja de espaldas frente a todos. Ahí el padre les saluda y le dice que quiere hablar con las otras monjas para darles tranquilidad respecto a los sucesos recientemente ocurridos, pero la señora dice que no será necesario, pues argumenta que pronto iniciarán una oración vespertina seguido de un voto de silencio que durará hasta mañana al mediodía, por lo que les dice que si quieren esperar, son bienvenidos a quedarse. Eso sí, solo el padre Borg e Irene, pues Frenchy Nika planea quedarse en el lugar hasta mañana. Lo malo era que Frenchy, mientras se dirigía a su humilde hogarcito, acaba viendo una monja de aspecto misterioso, por lo que va por ella, pero en realidad todo era un truco de Balak para conseguir poseer su cuerpo, así que el joven saca una cruz del viejo cementerio y se va con dicha cruz en mano para estar protegido el resto del camino a su casa. De regreso con Irene, este estaba a punto de cenar con Borg. Ahí nos enteramos que la verdadera razón del por qué la llamaron era porque de pequeña tenía visiones constantes, por lo que enviaron obispos a examinarla. Lo raro era que todas sus visiones siempre terminaban con la siguiente frase: María señala el camino. Esta confesión le recordó al padre Borg un caso que tuvo con un pequeño de nombre Daniel, el cual estaba poseído, por lo que inició un exorcismo contra el pequeño. Lo bueno era que sí logró sacar el demonio del niño, lo malo era que debido a las heridas que sufrió durante ese exorcismo, aquel niño no vivió para contarlo. Desde entonces el padre se lamenta y siempre reflexionaba sobre si pudo actuar de mejor manera para salvarlo. Bueno, ya más tarde el padre nota que hay ruidos extraños en el castillo, por lo que se puede investigar por todo el lugar, solo para acabar justamente viendo al pequeño Daniel deambular por ahí, por lo que lo sigue hasta las afueras de la abadía, para ser exactos, al cementerio del lugar. Ahí observa cómo sale una serpiente de la boca de aquel niño, lo cual lo hace retroceder, cayendo dentro de una tumba y encerrándolo. Hasta mágicamente aparece tierra y césped sobre el lugar, pero no todo estaba perdido, pues el padre recuerda lo de las campanas en las tumbas, así que se pone a tocarlas en esperanza de que alguien la escuche. Y para su suerte quien la escucha fue Irene, pero va despacio, ya que no sabe si lo que escuchaba era una campana o algo peor. Su recorrido la lleva a la zona de misa de la abadía, donde ve una sombra que se posa sobre el cuerpo de Jesús. Acabando
acabando por darse vuelta y viendo que era la monja, e inclusive hasta hace caer a Jesús al suelo, obligándola a salir corriendo del lugar. Y ya afuera de ese lugar confirma que la campana era del padre, pues también oyó su voz gritar. Lo peor era que de pronto todas las campanas de la tumba se ponen a sonar a la vez, impidiéndole saber en cuál estaba el padre Burke, pero utilizando sus visiones, logra ver cuál es el correcto y puede sacar al padre de la tumba. Pero antes de irse del cementerio notan que en esa tumba había unos libros que examinará el padre mientras Irene iba a hablar con las monjas, pues ya amaneció y por ende ya acabó su voto de silencio. Aunque antes de irse recibe la llave que rescataron de la monja ahorcada anteriormente. Con la primera persona con la que habla es con la hermana Oana, la cual le cuenta que todo lo ocurrido en la abadía fue a causa de que esta fue construida por un señor bastante satánico durante el oscurantismo, escribiendo cientos y cientos de relatos y técnicas para invocar demonios durante la Edad Media. De esta manera logró abrir un portal hacia el más allá. Sin embargo, la Inquisición atacó el castillo y pudieron sellar el portal utilizando la sangre de Cristo y convirtiendo el castillo en una abadía, todo con el fin de que este maligno ser nunca más vuelva a salir. Sin embargo, las bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial destruyeron parte de la abadía, permitiendo a este oscuro ser volver a salir, pero con la apariencia de una monja, la cual lo utiliza para acercarse a las verdaderas monjas y corromperlas todos los días durante las noches. Sin embargo, no puede contarle más, pues la hermana está por irse a rezar, pero dice que puede quedarse y le contará más cuando amanezca, por lo que le da un pequeño cuartito donde dormirá y pasará la noche. Mientras tanto, el padre Burke estaba leyendo los libros que encontraron anteriormente y descubriendo que el nombre de aquel demonio era Balak, pero apenas lo descubre se cierra la puerta que le permitía ir donde la hermana Irene, así que se pone a revisar los planos por si había otra manera de salir de ahí. Sin embargo, la señora monja tapada que vieron hace rato aparece nuevamente y le dice que su búsqueda es inútil y que la hermana Irene ya está condenada. Él trata de acercarse a la señora, pues justo se había callado, solo para acabar siendo sorprendido al notar que esta desapareció del lugar frente a sus ojos, y regresando con la aparente ya condenada hermana Irene, esta ya estaba en su cama, notando que algo estaba frente a ella, pero antes mira algo en el suelo, el cual recoge y ¡pum! Se fue aquel ente. Pero sorpresa, vuelve a aparecer este ente, y era la monja, aunque ella cree que es una hermana más de la iglesia, por lo que siguiéndola termina frente a la puerta que vimos al inicio, la cual se abre y a Irene se le hiela la sangre, pues sabe que está frente a un verdadero demonio. Ella trata de huir, pero una fuerza parece estar jalándola hacia la puerta. Lo bueno era que antes de caer, la puerta se cierra y ella se salva, con la llave en mano, y se acaba yendo de ahí corriendo, pero es interceptada por la hermana Oana, la cual le dice que en este punto lo mejor que puede hacer es largarse del lugar, aunque no sin antes meterse una rezadita en la capilla, como para poder irse protegida. Pero lo curioso es que ya ahí encuentra un cuerpo. Este era la hermana Oana, la cual al parecer había perdido ante Balak. Justo en ese momento llega un grupo de monjas dispuestas a orar sin parar, todo con el fin de detener la masacre. Ahí se les une Irene. Lo malo era que Balak era muy fuerte, arrojando a todas las monjas, matando a algunas de ellas. Por otro lado, vemos que Burke había escapado de la biblioteca y estaba en la zona de entregas, donde es atacado por el cadáver de la monja del inicio, pero justo ahí aparece Frenchy, tirándole un hachazo y matándola definitivamente. Volviendo con Irene, era la única que seguía rezando. Lo malo era que ella sola no era nadie contra el poder de Balak, el cual corta uno de los hombros del hábito de Irene y a punta de cortes y más cortes le hace un pentagrama sobre la piel, sin que ella se detenga en su rezo. Justo en ese momento escucha gritar al padre Burke por la puerta, así que se detiene y la abre. Pero realmente todas las monjas eran una ilusión, pues al voltearse los tres notan que realmente no había nadie más con Irene. El padre Burke intuye que todo esto fue una de las visiones de Irene, y lo confirma cuando al ver a la hermana Oana, notan que esta ya ha llevado ahí muchísimo tiempo muerta. Sin embargo, la hermana Oana se levanta y apuñala al padre con su cruz. Por lo tanto, le pide a Irene y Frenchy que le ayuden a exorcizar el cuerpo, haciéndole tanto daño que la cruz empieza a calentar, quemándole la mano al padre, pero también a la monja, matándola definitivamente. Ahí los tres comprenden que se trataba de Balak, y tenían planeado seguir el portal que las otras hermanas nunca lograron. Para esto primero necesitaban la sangre de Jesucristo, por lo que Irene cree que puede estar en las catacumbas. Ya abajo el padre nota el dedo reluciente de una estatua de la Virgen María, recordando la frase de las visiones de Irene: María señala el camino, y en este caso estaba señalando una pequeña rendija con forma de cruz en la pared, por lo que Irene introduce la llave ahí y lo han conseguido. La sangre de Cristo ahora es suya, así que con la reliquia en mano proceden a buscar el portal. Lo malo era que proponen separarse para abarcar más espacio. Para empezar, Frenchy acaba recibiendo un empujón de algo invisible, por lo que se va a buscar al padre o a Irene. Por otra parte, Irene acaba siendo atacada por monjas de cara tapada, pero para su buena suerte se logra liberar y acaba llegando a lo que parece ser el portal. ¿O no lo era? Pues sí lo era, pero no le iba a tener tan fácil. Justo ahí llega Frenchy, el cual piensa en escapar,
hasta que escucha un leve susurro de la hermana Irene clamando por ayuda, por lo que avanza en silencio entre las monjas tapadas hasta dar con su amiga, la cual estaba haciendo el pasito lunar de Michael Jackson con la cara tapada por un saco, pero realmente era una trampa de la monja, la cual ya estaba dentro de Irene, pero este compañero toma un poco de sangre de Cristo de la reliquia y le mancha la cara para que salga de Irene. Lo malo era que ahora era él versus la monja, el cual arroja a Irene a otra sala para que no interfiera. El padre Borg acaba escuchando todo el alboroto, sin embargo es atacado por el pequeño Daniel, tirándole una serpiente que la acaba mordiendo en el ojo. Ante esto Irene trata de recuperar la reliquia de sangre de Cristo, sin embargo la monja aparece y la trata de ahogar, pero la hermana era más astuta, metiéndose algo de esa sangre en la boca y escupiendo en la cara de Balak directamente. Este acto hizo que toda la monja sea despedazada mientras luchaba por escapar, ya que estaba siendo succionadas a su jaula, al otro lado del portal. Mientras French había rescatado a Irene y trataba de reanimarla, ya que esta no respiraba. Por suerte lo logra y también el padre Borg parece estar bien, sin un ojo, pero está bien técnicamente. Ya en la mañana vemos a Irene rezando frente a las tumbas de sus hermanas fallecidas, despidiéndose de ellas y deseándoles la paz eterna. Pero ojito con esto, mientras subían a la carroza para marcharse de nuevo a Londres, nosotros como espectadores vemos una marca un tanto satánica en la nuca de Frenchy, por lo que algo me dice que este no será el fin de la monja. Y de esta manera, terminando la película. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final, recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes, también no te olvides que puedes seguirme en Twitter, Instagram y TikTok, los links están en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.